Sentimiento de culpa versus responsabilidad. Cuando nos sentimos culpables por algo, nos calificamos negativamente como personas. Nos sentimos mal con nosotros mismos y nos devaluamos. La culpa incide en nuestra autoestima. Si nos sentimos responsables, por el contrario, asumimos nuestros actos, entendemos que el acto es propio y no ajeno, y comprendemos y aceptamos las consecuencias de estos actos. Hacerme responsable me hace sentirme mal hacia la conducta, acepto mi error, pero no me hace sentirme mal conmigo mismo, no me devalúa como individuo. ¿Por qué en algunos casos nos sentimos culpables? ¿Por qué en algunos casos es la culpa la que nos atormenta y no la responsabilidad? Culpa versus responsabilidad. Ese es nuestro foro de hoy. Silvia Chirinos es psicóloga clínica, trabaja bajo el paradigma cognitivo-conductual. Ella está en la ciudad de Guatemala. Silvia, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, un placer, César Miguel. Gracias Y por la invitación. a ti por atenderla. Y se me fue el dato de... Lo borré, no puedo creerlo. ¿Mm? No, ya, esa es la que acabo de leer. Lástima que tengo que darle hacia atrás. Discúlpame. Joana Alenzo, Joana, disculpa mi torpeza con la computadora. Tranquilo, César Miguel. Joana es psicólogo clínico y ella está en Río de Janeiro. Hola, Joana, gracias por acompañarnos de nuevo. Muchísimas gracias a ti, César Miguel. Muy bien, vamos entonces. ¿Por qué en algunos casos me siento culpable y en otros no me siento responsable? Comenzamos con Silvia. Bueno, el tema de la culpa es importante entender que es un sentimiento, ¿no? Y el sentimiento va implícito la emoción con una idea o pensamiento. Y la responsabilidad está asociado más con un valor, ¿no? Con el valor que tú tienes sobre ciertas cosas. Y esa culpa, pues cuando tú la sientes, está vinculado con tu historia de vida, cómo tú te regulas ante esas emociones, ¿no? Y cómo logras resolver ciertas circunstancias. Si tú careces de esos recursos, pues la culpa es lo primero que invade, ¿no? Y lo otro es que, pues, como es un sentimiento, pues va a depender de cómo el sujeto lo percibe o la persona lo percibe y lo decodifica según su historia de vida, ¿no? Y la responsabilidad, pues, está asociado a cómo esa persona en su jerarquía de valores, pues lo asume como prioridad y con otros elementos importantes que hay que tomar en cuenta. ¿Tú cómo lo ves, Joana? Bueno, yo coincido muchísimo con lo que dice Silvia. Realmente creo que tiene que ver muchísimo con nuestra historia de vida y creo que inclusive tiene que ver con el lugar desde donde nosotros nos paramos frente a las cosas que hacemos, como de alguna forma incluso hasta la madurez con la que afrontamos las cosas que nosotros hacemos. Si yo soy mucho más inmadura, mucho más, no pienso demasiado en las consecuencias o en el valor que tienen las cosas que yo estoy haciendo, es más fácil que yo tienda a sentirme culpable entre las cosas, porque ni siquiera estoy tomando medidas para poder resolver eso que pasó, el error que cometí, la falta que cometí. Si yo tiendo a ser un poco más madura, más responsable sobre mis cosas, va a ser más fácil yo pensar, ok, cometí este error, todos nos podemos equivocar, pero de ahora en adelante yo puedo hacer esto, o puedo hacer esto otro, o esto, para resolverlo. Y obviamente ahí entra muchísimo desde dónde nos hemos acostumbrado nosotros a pararnos frente a nuestras acciones y qué tanto nosotros podemos pensar o planificar lo que vamos a hacer con respecto a algo, ¿no? Esto que estamos hablando tiene que ver con qué tipo de decisiones, con qué tipo de acciones. ¿Tienen que ser acciones trascendentales o pueden ser acciones pequeñas de la vida cotidiana? ¿Eso es para mí? Sí, Silvia, perdón. Ah, no, para Silvia. Bueno, yo creo que va desde las cosas más pequeñas a las cosas más trascendentales. Lo que pasa es que va a depender
de lo que esa persona esté viviendo y cuánta intensidad viva la emoción o el sentimiento, ¿no? En conductual nosotros medimos los comportamientos por intensidad, frecuencia o latencia, o sea, el tiempo en que dura esa sensación que al final se manifiesta en comportamiento, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esa persona viva ese comportamiento, la persona se va a sentir mal o bien. Y no importa si es pequeña o es grande, es como cada quien lo vive, tal vez es una tontería y la persona lo vive intensamente, ¿no? Ujú. Aludando un poco a la película, ¿no? Pero realmente va a depender de esa intensidad con la que lo maneje. Y cuando hablamos de culpa, bajo una formación judeocristiana en un continente básicamente católico cristiano, la culpa tiene un peso total en nuestro quehacer diario. ¿De qué manera eso está influyendo, Joana? Pues influye muchísimo. Quienes hemos crecido bajo una cultura católica hemos escuchado siempre por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? O sea, es Ujú. algo que se repite y que forma parte de la idiosincrasia católica específicamente. Entonces, claro, se trabaja mucho desde lo que puede llegar a pasar, incluso cosas que no son directamente responsabilidad mía y sobre las cuales culturalmente he aprendido a sentirme culpable. Y eso ahí ya es muchísimo más complejo porque a veces son cosas sobre las que yo ni siquiera tengo injerencia, pero que de cualquier forma voy agarrándome como ese peso para mí, para sentirme mal sobre algo que pasó en mi entorno. Y es muchísimo más complejo eso, porque ¿cómo me puedo yo responsabilizar por algo que no es realmente responsabilidad mía, valga la redundancia, ¿no? Ujú. Es complicado. Ahora, el punto justamente con el tema del catolicismo es que justamente, bueno, parte de la religión quiere que nos sintamos culpables por, bueno, para que podamos ir todos haciendo las cosas como deben ser y no pecando por ahí, ¿no? Y después teniendo que simplemente responsabilizarnos. Claro, no quiero que entremos en el mundo de la religión porque eso no es la Qué idea, complejo. no es la idea del foro y líbreme Ujú. Dios, hablando de religión, de meterme en esas honduras. Sí. Pero ¿cómo puedo yo manejar eso, Silvia? ¿Cómo puedo yo ser responsable frente a ese peso inmenso que supone la culpa que aprendí desde chiquito? Bueno, yo creo que hay que trabajar, hay como dos variables, o yo lo veo así, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con la autoestima, y la autoestima tiene, hay como dos cosas, hay tres variables que se toman en cuenta, como la autoimagen, la auto, el autoconcepto y la autoeficacia. Cuando yo trabajo estos tres elementos de la autoestima y yo estoy clara quién soy, cómo soy Ujú. y tengo mi jerarquía bien definida, pues es fácil para el que comete una falta poder autorregular esa emoción y tomar decisiones ajustadas sin darse golpes de pecho. Era interesante pues, entender que vivimos en un contexto y va a depender de la ciudad donde vivas y del impacto que tenga a nivel sociocultural, lo que socialmente eso regula en ti. Por eso es que hablo de dos cosas. Está tu mundo interior, como la autoestima, pero también está tu entorno que tú le Claro. tienes que aprender a decodificar y que eso impacta. ¿Qué quiere decir, Silvia, con mis jerarquías bien establecidas? Muy interesante. Tiene que ver con que uno tiene, según la teoría cognitiva, un esquema de valores y creencias. Ujú. Entonces, cuando tú tienes, cada quien va a tener su propia jerarquía en cuanto a qué él ordena como valor en cuanto a ese, a esas creencias, ¿verdad? Y a ese valor. Si yo para mí el primero es el amor y después viene la responsabilidad, pues yo voy a tener acción ante la vida dependiendo de esa jerarquía. Y eso es de cada quien, no es algo que se generaliza, que todo el mundo lo tiene que tener igual. Entonces, si para mí el valor de la responsabilidad es la prioridad, pues a veces me puedo volar otros valores y me puede hacer sentir culpable. Estamos hablando de a posteriori.
Estamos hablando de algo que ocurrió frente a lo cual yo o soy culpable o soy responsable. Pero si vemos esto a priori, si lo vemos de una manera proactiva, no reactiva, ¿de qué manera estos valores me van a condicionar la decisión que voy a tomar? Joana, por favor. Es que justamente creo que ahí va a estar realmente el clic para poder hacer como un cambio efectivo. Si yo Ujú, comienzo a entender que lo que yo voy haciendo va a generar tal efecto o tal resultado y que mi responsabilidad sobre eso es esta o aquella, es muchísimo más fácil incluso que cuando las cosas no salen del todo como yo lo espero, yo conecte más con qué fue lo que pasó y cómo lo puedo resolver a quedarme en el huequito de la culpa solamente ujú. sintiéndome mal. La culpa está como más relacionada con algo menos pensado o a veces incluso más impulsivo. Es como yo no pensé lo que estaba haciendo, no me Eh, imaginé que podía llegar a pasar esto y obviamente las consecuencias son peores, más difíciles de resolver y nos hacen sentir incluso mucho peor. Pero cuando yo soy responsable, yo puedo prever, bueno, si esto sale mal, puede que pase esto o aquello. ¿Cómo puedo yo hacer para prevenir esto? Me puedo planificar mejor. Esa es como la diferencia cuando lo vemos antes de que suceda. claro, la situación que ha puesto Joana, te pregunto Silvia, la situación que ha puesto Joana es una situación que no nos toma por sorpresa, ¿verdad? Que podemos reflexionar, meditar antes de tomar la decisión. Pero ¿y si es de esas decisiones que ante las cuales uno reacciona de manera intempestiva, por impulso, cosa que pasa cotidianamente? ¿Qué ocurre? Bueno, bueno, voy a hacer del argot popular, uno se latiga a veces por lo que hizo, ¿no? Mm, Cuando tú eres responsable de ti y sabes y lo analizas, interpretas posterior al hecho, pues te das cuenta y lo pesas, dirás, bueno, esta es una situación que se me salió de las manos, ¿qué acciones tomar con respecto a eso? Y eso nos habla de la flexibilidad del pensamiento. O sea, ¿qué alternativas o soluciones tengo después que lo hice? ¿No? También habla de la capacidad de regular mis emociones. Bueno, yo ujú, estoy un poco inquieta, avergonzada, pero me puedo como contener mis emociones y responder asertivamente a lo que debo hacer. Pero eso tiene que haber un trabajo previo, César Miguel. O sea, tiene que haber un trabajo donde la persona entienda que no se puede desbocar y que los errores están, que somos humanos. Pero, ya. y habla un poco también de ser menos perfeccionista. O sea, nos podemos equivocar. Y cuando comente esa tempestad, no latigarnos duro. Ujú. Latigarnos. Qué verbo, ¿ah? Dios, qué verbo. Suena doloroso ya de una vez. Bien, el tiempo se nos vino encima y hay que buscar alguna conclusión. Entonces te la voy a dejar a ti, Joana. A mí me encantó que Silvia haya hablado de latigarnos, porque además es algo que yo muchísimas veces le hablo a mis pacientes y es guarda el látigo. Siempre les estoy diciendo, guarda el látigo. Realmente cuando nosotros nos quedamos solo enfocados en la culpa es como si fuese un huequito oscuro en donde nos metemos y no podemos salir de ahí. Cuando nosotros solo nos quedamos enfocados en la culpa, es muchísimo más difícil ver una solución, es muchísimo más difícil incluso ver en qué nos equivocamos realmente y qué fue lo que nos llevó a eso. Si nosotros logramos más bien responsabilizarnos, apoderarnos de lo que sucedió y podemos pensar cómo puedo hacer para que no se repita o qué fue exactamente lo que pasó, cómo llegué hasta aquí, es muchísimo más fácil que nosotros logramos aprender de ese error y sacar algo positivo de ahí que si nos quedamos solamente en la culpa dando vuelticas ahí como si estuviésemos en un pozo. Realmente creo que independientemente de la situación de la que estemos hablando, cuando nosotros logramos responsabilizarnos, estamos logrando avanzar, aprender y sacar algo positivo. Y cuando nos quedamos en la culpa, lamentablemente es muy poco lo que podemos hacer para sentirnos mejor. Ya. Una amiga oyente, Chere Ramos, dice, reconócete como un ser humano que la embarra, Ujú. perdónate y sigue adelante. Bueno, Exacto. seguiremos adelante. Muchísimas gracias a Silvia Chirinos en Ciudad de Guatemala. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Y en Río de Janeiro, muchísimas gracias a Joana Alenzo. Gracias, Joana. Gracias a ti, César Miguel. Gracias a ambas. Son
Ambas son psicólogas clínicas. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.